Y el colédoco, cuando se inflama el colédoco es otro nombre. ¿Cómo se llama la inflamación del colédoco? Colangitis. Y no es con relación a la colecistitis, que es inflamación aguda de la vesícula biliar, del aparato colector, del segmento anatómico colector de qué? ¿De qué? De bilis. ¿Puede haber una colecistitis crónica? Sí. A diferencia de lo que hablamos de apendicitis, sí, puede. Ahora, nosotros vamos a hablar de su forma aguda, porque este se complica. ¿De qué depende? Que pueda ser aguda o pasar a ser crónica. ¿Cuál es el factor decisivo para eso? ¿Cuál sería? Pero ¿por qué algunos son crónicos y otros no son crónicos? Algunos se complican en la aguda misma y ya acabó y se perfora. Depende de varios factores. La causa puede ser el paciente, la condición del paciente y los factores generales que vamos a revisar ahí, ¿no? Ahora, otra pregunta. ¿Dentro de cuál síndrome va la colecistitis aguda cuando hablamos de abdomen agudo quirúrgico? Clasificando ya por síndrome. ¿A cuál síndrome pertenece? ¿Quién lembra? Sí. Y de los dos que hablamos de peritoneal dividimos en dos. ¿Lembra? Síndrome del abdomen agudo quirúrgico peritoneal no perforativo. Llamado también otra forma que es no perforativo, sí. ¿Para mí? É que esse copo tá sujo. Esse aqui não é o dos No, mentira, ya estamos. Ya aplicamos. Inflamatorio visceral, ¿lembra? Inflamatorio visceral. ¿Qué cosa es inflamatorio visceral? ¿Qué cosa se inflama? ¿Qué se inflama? Además de toda la vesícula. Comienza a inflamarse todas las camadas de la vesícula en ese caso. Generalmente de adentro para afuera. Y la última camada de la vesícula, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? El que cubre así por fuera. Es peritoneo. ¿Cuál folia peritoneal? Visceral. ¿Cuál es? ¿Ya tenía una impresión ahí? No. Entonces, es la serosa, ¿verdad? Es un inflamatorio visceral. Se inflama la serosa. Nosotros, como el otro día mencionamos, no decimos serositis, ¿verdad? Decimos inflamatorio visceral. Pero lo que se inflama es la serosa, la última camada de la vesícula. Es para entender, para ir relacionando esa cuestión. Síndrome de abdomen agudo quirúrgico, peritoneal, inflamatorio visceral, de la forma no perforativa en el comienzo. Ahora puede también complicarse y empeorar. ¿Y cómo va a pasar a ser? Va a pasar a la misma forma peritoneal perforativa. Y ahí ya vamos a hablar después de las formas perforativas de todas las vísceras huecas. De todas las vísceras huecas, entre eso está la vesícula biliar y sus vías biliares, ¿no? ¿Qué ustedes saben de la vesícula biliar? ¿Para qué sirve? ¿Qué hace? ¿Dónde fica? É um reservatório de bilis que é produzido. Es un almacén, un depósito, un reservorio de bilis. ¿Dónde está? Abaixo. ¿Dónde abajo? ¿Abajo Cara, de qué? Ya. Abajo, en la parte de esta cara inferior, posterior inferior hepática, ¿no? En el lecho vesicular del hígado, que se ve aquí. Esta es una posición que levantamos así el hígado y puede observarse aquí así, ¿no? Entonces, tiene una parte, hay muchas variaciones anatómicas en relación a la vesícula y a las personas con su hígado, que algunos son más para afuera, más para abajo, más para adentro, empotrado, y otro está perdido dentro del hígado completo. Y eso se considera variaciones anatómicas. Antiguamente se decía malformaciones, pero realmente ya no son consideradas malformaciones, son variaciones. ¿Cuánta es la capacidad de la vesícula? ¿Cuánto de bilis acumula una vesícula biliar normalmente? 30. Sería mucho. 60. De 30 a 60 y puede ser un 40. Ahí, Eu tentei imaginar e dá Ustedes quieren una prueba así, ¿eh? Así. Eu tentei Y siempre imaginar pelo hacen. tamanho.
Quiere decir que es así como esto. Este es una capacidad de 40 ml, o un poco más o menos, que es lo que fica aquí, ¿no? ¿Y cuánto de bilis nosotros producimos al día? En 24 horas. Cabra, 30, metade. Eu falo que 20. 20. Eu falo 300 ml. Más que eso. 500 ml. Más que eso. 1 litro. É 1 litro. Deve. Vale. Puede ser de litro a litro y medio. Y hay personas que producen más. 1200 a 1800. Fíjense, la cantidad de bilis que producimos. Y entonces, ¿cómo es que va solo 40 ml? É porque você toda hora secreta, né? Porque é o Y lugar da Bíblia. no toda hora más, eso es una forma de alivio. No siempre que secreta. Cuando no se secreta, almacena. Pero ¿cómo es que consigue Primeiro, no secretando? Almacenar, porque el hígado va a metabolizar. ¿Qué cosas se metabolizan para formar bilis de último? Hay que hablar de un metabolismo ahí para llegar a decir de dónde viene la bilis, de qué forma la bilis. La bilirrubina, del metabolismo de la bilirrubina. ¿De dónde viene la bilirrubina? No, el hígado realiza el metabolismo de la bilirrubina, pero más antes desde la sangre. Comienza desde el vaso, es verdad. Hay un proceso de metabolismo de la obtención de bilirrubina. ¿De dónde se obtiene la bilirrubina? El vaso ayuda a filtrar las hemácias, la hemoglobina. hemocaterese, Ah, ahí. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo tiene la vida media las hemácias, la hemoglobina? 120 días. Cada 120 días, diferentes células, diferentes edades, son filtradas por el principal órgano del sistema retículo endotelial. ¿Cuál es? El vaso. Y ella hace eso que está diciendo. ¿Cómo se llama? Hemocaterese. Ah, y eso se llama filtración, ¿no? La hemocaterese. Filtración. ¿Qué hace? No es directamente bilirrubina en ese caso. ¿Cómo se llama el primer precursor de la bilirrubina? Lembrando nada más. Eso no le voy a evaluar. Cuando decimos hablemos de ictericia, sí. Se llama biliverdina. Y la biliverdina, primero entonces está la filtración, que es la hemocateresis, y la conversión. Biliverdina a bilirrubina. Y actúan muchas enzimas para ello. De la conversión a bilirrubina, tiene que llegar para el hígado. ¿Cómo llega para el hígado? ¿Y cómo se llama ese proceso? Hay un señor ahí que tiene una mochila y lo carga así en la cota y lo lleva para el hígado. El que transporta. ¿Cómo se llama eso? La principal proteína sanguínea. Ah, la albúmina. La albúmina es el transportador de la bilirrubina de la forma libre. La bilirrubina libre no sirve o no puede ser eliminada por el organismo. ¿Por qué? Porque no tiene propiedad de ser conjugada para ser eliminada. Dos órganos son que eliminan la bilirrubina en forma. La albúmina del transportador desde la circulación al hígado. Llega para el hígado y ¿qué hace el hígado? Ya estamos hablando de 3 etapas del metabolismo de la bilirrubina. ¿Qué más? El hígado tiene captación, o sea que lo prende. Por enzimas, son enzimas, muchos nombres de enzimas que se pueden lembrar ahí. Ahora, capta y después lo convierte. ¿Cómo se llama eso? Lo conjuga. La conjugación, ¿verdad? Y ahí es donde es posible solamente gracias a esa condición de conjugación, que es el único órgano que puede conjugar bilirrubina, es el hígado, lo conjuga y puede ser posible su eliminación. Ahí es donde esa bilirrubina se convierte en bilis, ciertamente. Y se elimina la bilis por 2 órganos, 2 vías de eliminación. ¿Cuáles son? Lembrando todo eso. Pancreática. No, Ah, tá, se elimina. Ah, tá, não. urinaria y digestiva, intestinal, en forma de
urobilinógeno por urobilina y estercobilinógeno por enterobilina. ¿Verdad? Y tenemos el 80% se elimina por las feces y el 20% se elimina por la orina, siempre y cuando ha pasado el proceso de la conjugación. Después, ¿cómo acontece? ¿Qué acontece? ¿Cómo llega al riñón, verdad? ¿Cómo llega al riñón? Tiene que pasar por el hígado, el 100% como bilis, pasa por el intestino, le da color, le tiene funciones, todo aquello, más en el proceso de absorción de los alimentos, de la digestión, ¿qué acontece? Se vuelve a absorber un 20%, y ese 20% ya absorbido y ya conjugado no precisa volver a pasar por el hígado, ya pasa directo a filtrarse por ¿dónde? Por los riñones. Eso que acontece, ya tiene como es, y entonces ese proceso necesita siempre de la conjugación hepática. Pero la naturaleza es más sabia y utiliza todos los desechos. Esos son desechos de la hemascia que separa el elemento de la globina, del grupo hemo, ferroso. Vuelve la hemascia a usarse para la hematopoiesis y la que es el componente que forma la biliverdina, forma bilis al final. Acaba siendo bilis. Bilis que es un desecho. ¿Que sirve para qué? Eliminar Nosotros mais utilizamos todo de nuevo. ¿Para qué? eliminar mais desecho. Es un componente necesario del proceso de la digestión de los alimentos. Para limpar. Es un detergente natural, ¿verdad? Es el que forma micelas, emulsiona las grasas, los alimentos gordurosos que se consumen y simplifica la cadena compleja del alimento para que el intestino o la mucosa intestinal consiga absorber. Es la única forma, ¿no? Podemos sí suplantar otra forma. Entonces, esa es la función de la bilis. Ahora, la función de la vesícula. La función de la vesícula. Armazenar e secretar. Almacena y guarda, pero decimos que se produce muchísima cantidad, más de lo que puede almacenar esa vesícula. Ela que controla. ¿Eh? Y ahí está la característica. Ahora, ¿qué acontece? Ella tiene otras propiedades más que almacenar. ¿Cómo almacena? Haciendo un aprovechamiento máximo de la misma bilis. La bilis puede ser de 3 tonalidades. El que es de 1,5 litros es la bilis más clara que existe. Y ese se le llama bilis A. Cuando viene para acá, fíjense, el hígado produce bilis, secreta, y en la secreción viene acá. ¿Y esto qué cosa es? Isso no interior de ampolha de váter. En la ampolla de váter solo se abre en un proceso digestivo. Si el paciente consumió su alimento y tiene un reflejo de estímulo que se llama reflejo de la colecistoquinina. Hay alimentos ácidos que caen por aquí porque ya se mixturó en el estómago y estimula por quimioreceptores a la colecistoquinina a contraer la vesícula, a relajar otro esfínter aquí, que se llama Heister. Otro, la ampolla de váter y las contracciones de evacuación, ¿no? Eso acontece en cada periodo digestivo, cada alimento que cae, ella evacúa, drena y vacía. Pero ¿qué pasa si no hay periodo alimentario? Lo que se llama periodo interalimentario. Está sin alimentación. Igual sigue produciendo bilis, Eso acontece 3 a 6 veces por día en los periodos alimentarios, según cuántas veces uno se alimenta, ¿no? Más en los no alimentarios, esto está fechado aquí, no hay reflejo de vaciamiento. Entonces llega bilis, está fechado, retorna aquí y ya va para allá, ¿no? Y se almacena ahí. Pero ¿qué acontece? Se forma y se acumula más y más y más. ¿Qué hace la vesícula para guardar toda esa cantidad que viene? No. Un poquillo sí. Un poquillo para darle gusto a Ana Julia. Más cómo ella consigue guardar más cantidad si tiene una capacidad máxima. Vamos a suponer que de 30 a 60 hasta 60 se extiende. Ella tiene capacidad de reabsorción. Entonces, ¿qué hace? Recupera el agua de esa bilis a concentrar, a volverlo, a virarlo bilis C. El que viene para acá directo es bilis A, el que retorna para acá lleva una bilis B. Y cuando se concentra aquí es bilis C para lembrar concentrado, ¿no?
Y eso se puede estudiar con una intubación duodenal y revisar cuál es el problema de bilis que tiene el paciente. Si es la que libera el hígado, la que guarda el colédoco o la que almacena la vesícula, por ejemplo. El problema principal está en la bilis concentrada en la vesícula, esa bilis C. Esa concentración, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Cómo la vesícula concentra bilis? Lo convierte en una concentración espectacular. Ajá. Utilizar, fica no reservado. Que no, que elimina el hígado. Que ya elimina el hígado. Cuando ya está fechado aquí, retorna la bilis B, y cuando ya pica aquí y comienza su proceso de concentración, esa es la bilis más oscura, la que se llama bilis C. Esa bilis bien oscura. La A es una bilis muy clara, amarilla, para lembrar con amarilla, en la A. Y la B sería B larga más es una lente como una letra B de verde, más verdínica en color. Cuando uno habla de ictericia, eso por ahí se relaciona, ¿no? Um processo inverso, é A, B e C. A y retorna a B y verifica en C. Então, A, Sí, siempre tiene que descender del hígado, ¿verdad? Está fechado, retorna y va para C. Solo para entender, eso no es necesario que ustedes decoren por eso, ¿no? Para aprender también sí. La bilis C, a la que ya guarda la vesícula, concentra gracias a la capacidad que tiene la vesícula. Absorção. Reabsorción. ¿Verdad? Lo que hace es recuperar gran cantidad de ¿qué? De ella. Aprovecha el aprovechamiento de máximo ahorro energético y orgánico es el ejemplo más claro aquí, ¿no? Por ejemplo, ella recupera de esa bilis que está clarita a concentrarlo bien pura, recuperando de ella agua y electrolitos principalmente. Gran cantidad de agua, gran cantidad de electrolitos. Convierte en un nervio de suspensión. Y ahí vamos al problema. Hasta ahí estamos hablando de fisiología Doctor, normal. esa Ya bilis- cuando se convierte en una de litogénesis, ya hablamos de fisiopatología. La principal causa del problema de la colecistitis y la colecistopatía en general, ¿cuál es? Desidratação. Cálculo que acaba sufriendo el paciente. ¿Por qué? Por falta de água. ¿Mm? Desidratação. Puede ser por deshidratación. Factor Hay genético. desequilibrios que son multifactoriales. Doutor, Quiere decir que hay varias causas. a bilis C, ela está armazenada porque ela pode ser usada. De novo, né? Sí. ¿Cuándo se usa? Esa es la que se usa. Esa es la pura. Alimentar. Aí ela Cuando volta. cae un alimento aquí y se abre este esfínter, se relaja aquella y se contrae la vesícula y evacúa aquí y va a mixturar con los alimentos. Y ela vai Ahí voltar- vacía, en el periodo digestivo se vacía la vesícula Ela vai biliar. voltar a ser bilis B? ¿Mm? Ela vai voltar a ser bilis B quando ela No, ya pasó por allá en forma concentrada, ¿no? Então, ¿Cómo se llama la bilis C o la bilis concentrada ideal, óptima, que se ha, en forma fisiológica, se ha conseguido reducir 20 veces de su capacidad de producción normal? El hígado produce más de 1500 y ella lo convierte en 20-30, ¿no? Muchísimo, algunos 10 a 20 veces. ¿Cómo se llama eso? Esa capacidad que tiene la vesícula de concentrarlo se llama suspensión. suspensão. Ustedes saben lo que es una suspensión. ¿Qué es una suspensión? Interromper segmento de tempo. Suspensión. ¿Eh? É intervalo de tempo. ¿Cómo? Ah, suspender. No, suspensión es el estado de combinación de la materia que no es divisible o no se puede separar el estado líquido ni el sólido. Y al mismo tiempo es una mezcla homogénea. Semissólido. Homogénea, ¿ya? Química pura, de eso. A eso se le llama suspensión. Es una solución homogénea entre líquido y sólido. Eso que se forma en suspensión ahí en la bilis. ¿Cuáles son los elementos de la suspensión de la bilis? ¿Saben cuál es el ejemplo más claro de suspensión? Que puede ser natural y artificial. Uno de ellos es la bilis. Otro de la naturaleza, ¿cuál es? Eso que producen a pequeños animalitos, que son las abejas. La miel es el ejemplo más claro de suspensión. Si es pura la miel, ¿no?
verdade. Estaciona Bem así sólido. una garrafita de miel y ese nunca se separa, está en suspensión eterna, así es que no se altera. Hay un ejemplo de un caso de una momia que se encontró hace no mucho atrás, de más de 2000 años, una momia griega, en el cual no llamó tanto la atención la misma momia que la garrafita de miel que tenía aquí, así a su lado, ¿no? Cuando se revisa, la miel estaba intacta, impecable, sin alteración nada de su pH, su concentración, todo perfecto, en miles de años. Por eso se habla de que es el ejemplo más claro de suspensión. Y además el alimento no perecedor eterno, ¿no? ¿Saben por qué eso lleva así la momia en una garrafita de miel? Pra não ficar com sede quando ela voltar. Porque se creía que tenía que llevar un alimento en el viaje de más allá. Más no se alimentó, no viajó. ¿Eh? Tava com Y fome. también se creía que si voltaba tenía su primer alimento para Sin embargo, no aconteció nada aquello y quedó la miel ahí. Entonces, la Biblia es una suspensión exacta. ¿Saben cuál es otra suspensión artificial? Un yarope. Un yarope. Usted estaciona una garrafita de yarope. ¿Cuál? De yuyo. ¿De qué es? Cualquier yarope que se homogeniza perfecto, es una suspensión. Bueno, la suspensión, hace calor, ¿verdad? ¿Ustedes tienen calor? Pra caramba. Es el 16. Bueno, entonces, de ahí vamos a partir la principal causa de colecistitis, entonces, ¿cuál es? ¿Qué ustedes me dicen? Cálculo. Ya saben, esta medida hay que tener en cuenta las dimensiones de la vesícula y la pared. Aquí falta la pared. ¿Cuánto es la pared normal de la vesícula? La camada. No, ese es el diámetro y el diámetro transversal. La pared me refiero de mucosa a serosa. Ahí, solo esa camada. 5 milímetros. Y es de 3 o de 2 a 4 milímetros. De 2 a 4 milímetros. Porque si ya dice 5 milímetros, comenzamos a decir que está inflamado. Es para eso. Ah, Porque cuando uno indica un ultrasonido para evaluar aquello, sí el informe le dice camada de la vesícula de 5 milímetros, o 6, 8, para saber nada más que nos ayuda a interpretar que ya hay una inflamación, ¿no? Una colecistitis. Estos vamos a pasar por aquí. ¿De dónde? La embriogénesis, las variaciones anatómicas, ¿verdad? Lembran todo esto. ¿Cómo se llama esta parte? Y aquí, y este, y este. Hay dos vías biliares aquí, que se llama vía biliar accesoria y vía biliar principal. ¿Cuál es la vía biliar principal? Con aquel segmento que no podemos vivir sin ella. Y la accesoria es aquel segmento biliar que puede ser prescindible, digamos así. No es imprescindible, podemos vivir sin ella. Y por eso que quirúrgicamente se retira por aquí y se puede vivir sin vesícula o no entonces. Ahora, si ya no tenemos vesícula, ¿qué acontece con esa función de la vesícula? Me adelanté allá la pregunta que ya me iban a hacer. Tem mais churrasco. Y hay que precisar un periodo de adaptación para el cambio. El hígado lo que va a formar es liberar constantemente bilis y liberarlo en el tubo digestivo. Y se va a convertir en el almacén en el tubo digestivo. Y en otra parte también, en el ciclo de secreción que hace el mismo hígado para acompañar el proceso digestivo. Más si le apura con los alimentos que estimulan aquello, entonces va a tener más trabajo o dificultades, ¿no? O molestias. Puede tener mala digestión la persona si no se adapta a ese cambio gradualmente, ¿verdad? Entonces, si levantamos, ¿ustedes se acuerdan de esa anatomía, de ese libro? Claro, melhor livro de todos os tempos. El Néter. Levantamos el hígado y ahí está el vecindario de la vesícula, el páncreas, duodeno, vamos a hablar todo eso. Y el estómago está separado aquí, ¿no? Ese es un compartimiento profundo y que proyecta la vesícula para este lado. ¿Ok? Bueno, variaciones anatómicas que hay muchísimas. Ninguna se considera ya actualmente como malformación de la vía biliar o la vesícula. Más, algunos son mucho más difíciles de tratar o diagnosticar porque tienen ocupaciones muy profundas o muy bajas
y empotrado, ¿no? Esas son algunas posibilidades. De lo que ya hablamos de bilis, fíjense, yo le pregunté esto. Los componentes de la bilis, ¿cuáles son entonces? Que forma esa suspensión que hablamos recién. ¿Cuáles serían? ¿Qué ustedes me dicen ahí? Hay un equilibrio o un equilibrio de Weyl, se llama así, que dibuja un triángulo así y traza aquí los componentes que forman la bilis, ¿verdad? En el cual el medio de suspensión equilibrado va a ser este va a ser la suspensión, este va a ser la bilis, ¿no? Están los componentes orgánicos, los componentes inorgánicos y está el líquido que es el agua, ¿no? ¿Cuáles pueden ser? Puede ser aquí, por ejemplo, otros lo colocan como los elementos lipídicos que son la lecitina. Vamos a poner en lecitina, ¿no? Que son los derivados que forman colesterol. Y aquí, si son inorgánicos, ¿cuáles son? Sodio. Todos los electrolitos, ¿no? En general, los minerales. Para que se mantenga una suspensión biliar, que es la suspensión exacta en equilibrio, ella tiene que mantenerse encima de este balance, ¿no? Pero ¿qué acontece? En el ciclo de la vida de la persona, puede ser que aumente la incorporación muchas veces ¿por dónde? Por la boca. La mayoría de los problemas entran por la boca, ¿verdad? Y también salen por la boca. Entonces, la persona que hace, aumenta que los electrolitos, la sal, sodio, potasio, disminuye o sube. Generalmente sube. Y entonces vamos a suponer que sube. Y los lípidos, los alimentos lipídicos, colesterol, lecitina, triglicéridos, ¿qué hace? Puede ser de forma endógena o exógena, sube. Aí a pessoa não bebe água. Y el agua, en el aporte hídrico de la persona, Geralmente a pessoa não sube bebe. o baja. Baixa. Y ahí está el problema, ya ustedes me dijeron. El agua baja, desciende. ¿Qué va a acontecer con este equilibrio de Weyl? Vai Aquí. ficar mais Eso sólido. se llama equilibrio opuesta de Weyl. Tende a ficar mais Weyl. concentrado. Tem mais. Tem Creo que menos tiene un soluto. H aquí. Weyl. O sin H. Entonces, Toma bastante. ¿qué va a acontecer aquí? Cuando se desequilibra esto, baja la concentración de agua, sube todos los. Estos dos son solutos y estos son los que estado líquido. Y se pierde la homogeneidad. ¿Qué va a acontecer? La bilis es homogénea así, ¿no? Soluto y líquido está aquí disperso. Ahora, ¿qué va a acontecer? Concentrar Disminuye el agua. ¿Y cómo se llama cuando comienza el soluto a ficar solo aquí abajo? Así. ¿Cómo se llama esto? Sedimentação. Comienza a romperse la suspensión y puede llamarse sedimentación, o cuando desciende se llama también precipitación, ¿no? Precipitação. Y se forma un precipitado o un sedimento. Essa era a palavra. ¿De qué? De los elementos del sólido, solutos, los solutos Da vontade de la de falar suspensión, elementos fortes. por pérdida de líquido o por aumento de esto. No se puede saber con exactitud las dos cosas, de ahora, ¿no? ¿Y qué va a formar entonces ellos con el tiempo? ¿Qué va a formarse? En el organismo de la persona. Fácilmente, al quebrarse esa suspensión, se forma una heterogeneidad del estado que va a formar concreciones, calcificaciones, cálculos y precipitación, que comienza con una lama biliar, ¿no? Un barro biliar, y a partir de ahí ya se van juntando. Eso puede acontecer no solo en la vesícula, esto se aplica también en las vías urinarias, lo que a diferencia de bilis, ¿qué es lo que forma? ¿Qué es el equilibrio que tiene la vía urinaria? O lo que el componente es el ácido úrico, ¿no? Y los cálculos de naturaleza de los azoados, en ese caso, va a ser la misma cosa. En la circulación, en los vasos sanguíneos, hace la misma cosa. Se calcifican por desequilibrio, ya sea hídrico o electrolítico o lipídico, ¿no? Cualquiera de esos. Al final, eso que lleva a una persona a sufrir. ¿Y el principal problema cuál es? ¿Qué decía?
Não, é só uma dúvida. O sangue também é um meio de suspensão. La sangre de una forma general también va colando elementos sólidos como puede calcificar vasos y demás, ¿no? Y va colándose bajo las íntimas de las arterias, placas de aterosclerosis, aterosclerosis. La misma función también, cumple la misma ley también. Ahora, y hay personas que se convierten en lo que se llama litogénicos, ¿no? Que forman piedras en todo el organismo. Hay litiasis de las glándulas salivales y de las glándulas parótidas y de la vesícula y de los riñones, de la vejiga, de la ureter y de los vasos sanguíneos en todo lado. Y hay personas así litogénicas. Entonces, ¿cuál es el principal problema en el factor externo del que produce litiasis? La causa principal de esos problemas es la litiasis. Generalmente poca hidratación. Y otro, aumento del aporte de las fuentes lipídicas que acaban siendo lecitina y sus derivados en general. ¿De dónde se obtiene tanta elevación de colesterol de una forma u otra? Puede ser también, pero hay veganos que tienen colesterol alto. Lipidemia. Ricardo, ¿eres vegano o vegano? Entonces, ¿por cómo los vegetarianos tienen colesterol alto entonces? Ciertamente, fíjense que también el origen vegetal también produce colesterol. Por ejemplo, el que más colesterol aumenta en el exceso de consumo, ¿saben cuál fruta es? La naranja. Porque va la fructosamina desdoblando y acumulando una forma en el almacén de depósito lipídico. El que toma mejor es la fruta con pulpa. No, me peor ainda. Ahora, el endógeno, hay una forma de obtener colesterol elevado de forma endógena. ¿Cuál es la causa principal del colesterol alto de forma endógena y no exógena? ¿Cuál es? Como una persona, todo el mundo tiene colesterol alto por un factor inevitable en la vida cotidiana. El estrés. Ya ahí llegando para el semáforo ya está estresado, porque alguien le tocó algo así, o está atrasado. Y entonces el estrés eleva el colesterol. Hay personas que tienen dieta espectacular, pero viven estresados y tienen colesterol alto. La mayoría de las veces. Está estresado. Ya se estresó y hay que resolver el teléfono. Entonces, ahora, anabolizante. Aquí habla, fíjense, ese es un reflejo de la digestión normal. La fisiología de la digestión acontece así. Ustedes ahora mismo comen su hamburguesa suculenta, ¿verdad? Y empieza el proceso digestivo cefálico. Ya ahí empieza la orden de aumentar el suco gástrico y ya empieza también el proceso todo de la digestión. ¿Qué pasa cuando del estómago pasa aquí al duodeno? Activa esto que dice aquí, el reflejo de la CCK, otros lo llaman CCK, que es la colecistoquinina, ¿no? ¿Qué hace la colecistoquinina? Abre estimula la apertura de los esfínteres de la vesícula, de Oddi, contrae la vesícula, vacía bilis para mixturar con el alimento, que va a pasar por el duodeno. Mismo también, eso pasa en el páncreas, en el reflejo de vaciamiento. Eso tiene mucha función de regulación digestiva, para lembrar ahí. Y así comienza el proceso, ¿no? El problema está cuando el paciente tiene una mala función de su vesícula y la mayoría de la mala función de la vesícula es litiásica. Litiásica quiere decir que ¿cuántos por ciento son litiásicas de la colecistopatía en general? Alto por ciento. ¿Cuál? Como un 90%. Y un 10% raro que sea alitiásica de las causas de los problemas que dice ahí. Nosotros vamos a estudiar principalmente ahora, vamos a estudiar la colecistitis, porque existen otras que no son agudas y puede llevar a procesos más prolongados, como litiasis vesicular crónica, ¿no? Essa vesícula de porcelana, né? Ela é litiásica? Ella puede ser alitiásica y puede ser litiásica. ¿Qué quiere decir vesícula de porcelana?
Toda Es una parede. calcificación Toda parede. de la pared de la vesícula. Estos sedimentos no se forman dentro de ella, sino que en su pared. Así. Y van formando como una cáscara de huevo. Parece una cáscara de huevo. Por ahí viene porcelana, ¿no? Ese nombre. Y es una alteración también que pierde la función la vesícula. Puede ser que no genere el fenómeno obstructivo, que es el principal problema cuando hay una litiasis dentro de la vesícula biliar, ¿no? Entonces, si entendemos esto, se puede entender la clínica fácilmente, ¿sí o no? ¿Qué va a acontecer? Esta es nuestra vesícula, ¿no? Sí, sí, viene allá y se forma acá. ¿Quedó bien el dibujo, sí o no? Ah, berinjela. ¿Eh? Entonces, tenemos cálculos que puede ser uno, otro. ¿Cuál es el que más problema da? ¿El grande o el pequeño? ¿Por qué? Que ele se conflui. Ese es el peligro del dislocamiento. Que este puede pasar con ella, puede solamente estar molestando aquí y dar una manifestación de dispepsia biliar, ¿no? Trastorno en el buen vaciamiento de vesícula. Pero ¿qué acontece si un cálculo de esto viene y fica aquí? ¿Eh? Tiene varias posibilidades. Primera posibilidad, obstruye. Ahí comienza la clínica del paciente. ¿Cuál va a ser la primera clínica? En un reflejo de la colecistoquinina, comió su hamburguesa y disparó una litiasis ahí. ¿Eh? Estava estragado. ¿Da dolor? Dolor de ese jeito. ¿Cómo se llama el dolor ahí? ¿Cómo son los dolores? Ah, el sobrenombre del cólico. Del órgano afectado, cólico biliar. Cólico biliar va a ser siempre el comienzo o la antesala del problema de la colecistitis. Más en ese momento no tiene colecistitis. Cólico biliar va a ser la lucha de contracción espasmódica de la musculatura de la vesícula que procura vencer esto. Tiene dos opciones. ¿Qué va a pasar? Ir pra frente ou voltar pra trás. Ah, entonces, si va para frente, ¿es mejor o es peor? Pior. Y si volta para atrás, entonces, É que ela pode voltar de novo. entonces tenemos dos caminos. Para allá, si esto va y mira, se llama cólico biliar. El cólico biliar generalmente es la antesala repetida y repetida de los ciclos de dolor que tiene el paciente. ¿Cuánto tiempo dura si es espontáneo? Si es espontáneo, igual que el ciclo de la apendicitis aquel que hablamos. 8 horas. 6 a 8 horas. 6 a 8 horas. Puede ser con ayuda médica, automedicación o espontáneo. Dio y mejoró. Nosotros decimos que el paciente tiene cólico biliar cuando solo predomina ese patrón así, post ingesta calórica lipídica. Qual ¿no? essa dor? ¿Mm? O grau de dor? El grado de dolor puede ser intensa, intermitente, espasmódica de esse local. Pode achar que você está Ahora. infartando, que eu achei que eu estava infartando. Puede, solo que está distante de la posibilidad, más Dor, puede. deu falta de ar, Deus me livre. Ah, sí. Ahora, puede causar hasta un ilio paralítico reflejo. Pior que Este cólico biliar comienza, el paciente está hinchado así y eso complica más todo. Entonces va a tener un cólico biliar aquí y una distensión de tipo de dolor dislacerante por ilio paralítico reflejo. Siempre se puede estar peor, ¿no? Ave Maria. Eso se puede saber. ¿Qué acontece? Aquí si este se fica mucho tiempo aquí, ¿qué puede pasar? Aumenta. No miró nada. ¿Qué va a pasar? vai começar a inflamar. Hay un vaso sanguíneo que manda sangre para la vesícula. ¿Cómo se llama? Artéria. Vesícula. La arteria cística. Y está la vena cística. La misma cosa que acontece en el apéndice. Tiene solamente el flujo biliar, una entrada y una salida, ¿no? Y si se tranca solo en el camino de entrada y salida, ¿qué va a pasar? Ella tranca también el flujo y tranca la circulación. Comienza por la circulación venosa, que es más débil, y la arterial continúa. Entonces obstruye la salida de sangre de bilis y mantiene la entrada de sangre arterial en la vesícula. ¿Y qué va a pasar entonces con una vesícula que manda sangre y no retorna? Es como no tener retorno venoso, solo va mandando irrigación y no retorna. ¿Qué hace? ¿Eh? Eso va a pasar, pero en ese que estamos hablando se engruesa aquí la pared de la vesícula. ¿Cómo se llama eso? Se congestiona la pared de la vesícula, se edematiza, se inflama. Ahí es el fenómeno de inflamación. Ah, aquí hay flora microbiana.
propia de la bilis, de la vesícula. ¿Y qué va a acontecer con ella cuando hay una éstasis biliar? Se llama éstasis biliar. Vamos a ir anotando lo que ven. Comienza el primer problema. ¿Esto cómo se llamaría aquí? Se llama impacto cístico. Otro problema, cólico biliar. Otro problema, éstasis biliar. Esto solo es fisiopatología y etapa clínica evolutiva para llegar a dónde? A la colecistitis. Éstasis biliar. Y de ahí, Colonización. y después, ¿cómo más? Ahí ya puede haber una colecistitis si hablamos de inflamación. ¿Ok? Ahora, la colecistitis en su curso puede empeorar. Y cuando hay infección, proliferación, problema circulatorio y una infección, ¿cómo se llama en el apéndice ya? Casi con necrosis e infección importante que hablamos el otro día. El mismo nombre lleva aquí. ¿Cómo se llama la infección con necrosis? No es gangrena, es gangrena. No. Gangrena vesicular. Fíjense, y ahí va a comer. Pero ¿qué puede pasar también? Aí tem gás, não, Este también puede evoluir a mejorar. Não significa que é por anaeróbio isso aí do dreno vesicular. Puede ser, la mayoría de las veces sí, se aprovecha, y los gérmenes anaeróbicos oportunistas que se aprovechan, tornan su condición de anaeróbico porque ya no tiene oxígeno, y peor aún forma la gangrena, ¿no? Pero no quiere decir que viene específicamente un anaeróbico ahí, ¿entienden? Por la falta de circulación ella torna su medio de anaerobiosis, y es un oportunista, ¿no? Esto puede virar, sí, fíjense, esto puede virar para de frente, empeorar, o puede decirse para acá, ¿no? O mejorar, este también, y retornar a la normalidad, o complicarse. A partir de aquí, ya no hay tiempo más o forma de virar para atrás. A partir de aquí el paciente ya comienza en un ciclo de complicación, porque esto está ya, la camada o la pared de la vesícula ya está necrosada, ¿no? Y va a comenzar por dónde? Para la parte proximal o distal. Generalmente más distal, que es donde no llega toda la sangre aquí en el fondo de la vesícula, empieza a tornarse preto así, la vesícula. ¿Qué va a pasar ahí? Entonces vamos a hablar de aquí ya, perforación. Fíjense, ustedes mismos van a decir, ¿no? Perforación vesicular. ¿Qué causa la perforación vesicular? Puede causar fístula o puede causar perforación libre, ¿verdad? Puede ser perforación vesicular libre, plastrón. ¿Qué cosa era plastrón? Cuando hay un mecanismo de protección propia de las vísceras móviles, ¿no? Y engloba eso, llega a atrapar ese comienzo de la perforación. O puede causar fístula. ¿Qué quiere decir fístula? Se pegó, se coló a ella el colon, intestino delgado, el estómago, y abrió un buraquito ahí, comunica y drena, vacía, evita también la peritonitis. No es una solución, es una complicación más. Es un mecanismo de escape, ¿no? Fíjense los caminos. No dio cierto nada de eso. Fisiológico esse mecanismo? No, ya esto es fisiopatológico. Não, estou falando da fístula, que é negócio de drenagem. No, es una alteración anatómica que por inflamación, se inflama la vesícula y está pegado a otra víscera hueca, por continuidad inflama la otra víscera hueca, ¿no? Y va a atravesar y hace una fístula interna, puede ser biliocólica o colobiliar, enterobiliar. Sí, exactamente. Y puede haber también fístula externa. El paciente en terapia intensiva, muy magro, grave, a veces comienza a cambiar de color la piel y abre un buraco ahí en el vidrio hipocondrio derecho y hace una fístula biliar externa. Acontece en forma rara. Puede también entonces. Quando ela está purulenta, ela está ali em colecistite já? Ou evoluindo para gangrena? Y va caminando así, ¿verdad? Quando ela está purulenta, já tem purulenta. Sí, ese por ejemplo, por ahí,
En este intervalo, eso que está diciendo purulenta, tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Vamos a colocarlo ahí, porque ya que dice, puede quedar un intermedio entre la colecitis y la gangrena. Y eso se llama empiema vesicular. ¿Ok? Es válida la aclaración esa también. Más puede pasar directo o no. Pero bueno, para que sea más empiema o supuración biliar. Empiema vesicular o biliar se puede decir. Puede haber espacio intermedio. Ahora, gente, ese paciente tiene un punto intermedio, como ya decimos, desde la colecitis aguda o crónica, o mejorar todo, o complica todo, ¿no? Ese es un punto intermedio de que puede ser evoluir para peor o para mejor. ¿De qué depende que no mejore ya el paciente? Depende de esto. Si la circulación se comenzó a complicar y ya comenzó una necrosis, ya no hay forma de ser crónica. Si no aconteció aquello, sí. No, nosotros hablamos solo 8 horas este 8 horas. Este que puede ser, algunos dicen 8 a 12 horas. Esto puede demorar y puede ir progresivamente empeorando el tiempo, ¿no? Puede también considerarse en un reloj de tiempo, como mismo hablamos de apendicitis, en una forma segura. Algunos lo consideran 36 horas en la problema de la ciclo. Quiere decir que cuando hablamos de colecitis aguda, el cólico biliar comienza antes, que puede ser 8 a 12, y las 24 horas comienza de la colecitis desde aquí, ¿entendió? 0 horas de colecitis, este va a ser cólico biliar, ¿ok? De 0 horas. Y aquí para frente, sumando aquello o no, o 24 o 36 horas, ¿entendió? Algunos dicen 36 porque suma aquello. Y otros dicen 24 porque solo habla de la colecitis. ¿Qué quiere consumar? Bueno, puede ser 24 o 36 horas de estado, periodo de estado, ¿de qué cosa? De la colecitis aguda, ¿no? Que va a ir quemando estas etapas. Cuando más próximo a este tiempo, más próximo a todas esas complicaciones. ¿De acuerdo? ¿Me van entendiendo o no? Y el paciente puede llegar así. ¿Cuál es la epidemiología? ¿Cuál es la etapa evolutiva, la edad, el sexo, antecedentes? Para pensar. Periodo de estado de una enfermedad, de la colecitis aguda, ¿no? En ese caso. Sabiendo que decíamos el otro día nosotros de este periodo, ¿cómo se llama? El comienzo, ¿qué es? Periodo inicial, que puede ser reversible. Periodo de estado, que puede también ser reversible hasta la mitad de esa posibilidad, y ya está entonces después. ¿Qué cosa? ¿Lembran ustedes? Periodo final, que puede ser de recuperación, complicación o no, ¿verdad? Entonces, hay una cosa que define la colecitis. Presenta dolor. Fíjense, presenta esta acentuación del dolor. Dolor cólico en hipocondrio derecho. Se le suma la fiebre. ¿Por qué la fiebre igual aparece así? Fiebre al paciente, y se le suma, ¿qué cosa? Hay una maniobra importante hacer ahí, que es Murphy. Si tiene esto, el paciente, ya usted puede decir que tiene una colecitis aguda. Si no tiene, ainda es cólico biliar hasta persistente. Puede haber cólico biliar porque el paciente no tiene fiebre, no tiene Murphy, y dura 24 horas y 36 horas y nunca se inflama la vesícula. Eso es una excepción. Ele pode ter só o Murphy? Pode ter só o Murphy? Y si tiene Murphy es inflamación de la vesícula en la clínica. Y si demuestra con un estudio que tiene, con engrosamiento de la pared. Más si tiene fiebre, certeza, que es la triada ya de la colecitis. Hay unos criterios diagnósticos de Tokio que habla dolor de hipocondrio derecho, persistente, fiebre, Murphy, taquicardia, leucocitosis, vómito y más cosas que le suman, ¿no? Essa é a triada clássica da colecitis. ¿Cómo? Essa é a triada clássica. Sí, más clásica en la clínica, ¿no? Vómito,
aumento de la frecuencia cardíaca y deshidrataciones. ¿Por qué la deshidratación? Por la pérdida, por los vómitos, por la fiebre, por la no ingesta. Y ahí, fíjense, ahí en el concepto de eso es lo que habla gente. Y la mayor cantidad de veces la etiología es ¿por qué causa? Litiásica, 90%. El 10% de la litiásica puede ser un paciente grave, diabético, descompensado, encamado, en terapia. Eso es la forma especial. Hembra de las situaciones especiales, el abdomen agudo puede caer ahí una colecitis, ¿no? Hay unos criterios diagnósticos, que dice aquí, esta tabla aquí, se utiliza mucho actualmente. Y esto se llama criterio diagnóstico de Tokio 2018. ¿Han escuchado hablar de eso? Bueno, escuchen ahora, criterio diagnóstico de Tokio 2018. Tokio 2018, que después ya hay otro que sale también, que va a salir, pero se usa aquella. Quiere decir que si usted como médico reúne elementos clínicos, laboratoriales y de imágenes, categorizando así A, B y C, tiene diagnóstico de colecitis, ¿no? Con alta sospecha. Y ahí dice un ítem de A con un ítem de B. Quiere decir que cualquiera del A, cualquiera del B, me da una sospecha diagnóstica y una definitiva si tiene ya. Uno de cada, ¿no? Uno de cada. Y esto lo recomienda esa forma que dice ahí, criterio diagnóstico de Tokio 2018. A ustedes les sale una prueba y le preguntan, refiérase a los criterios diagnósticos de Tokio 2018 para el diagnóstico de la colecitis aguda. Fácil como ese, ¿verdad? Y ahí está. Ahí está. Nice to meet you. Para todos, ¿verdad? Entonces, para que no me digan después y me echen la culpa, ¿no? Porque eso es importante. Usted solicita ayuda o dice, este paciente se debe operar. ¿Qué pasa? Porque usted tiene respaldo clínico, laboratorial e imagenológico. Nosotros usamos mucho más valor método clínico. Es ultrasonido el principal estudio y que me va a dar las paredes de la vesícula que dice ahí más de 5 milímetros, dice este criterio, ¿no? De verdad que hace calor hoy, ¿eh? Voy a quitar esto. Sonografia da vesícula, que ela está cheia de microcálculos, ela es difícil de visualizar. En realidad es lo más posible de visualizar por medio de ultrasonografía, porque los otros vamos a... Então, sabe por que eu te pergunto? Quando eu fui fazer, eles não conseguiam visualizar a minha vesícula. Eles falam assim, deve ser microcálculos, é difícil de visualizar. Aí conseguiu, conseguiu. Depois no raio-x foi muito fácil de visualizar. Mas... Y a veces no es así, a veces precisamente lo contrario, ¿verdad? Depende. No hablamos de la naturaleza de los cálculos. Eu quero falar que pegou o do rim. Existe naturaleza de los cálculos que son de colesterina, de carbonato de calcio, de bilirrubinato y luego el mixto. Y esos que son de colesterina calcificado se ven en radiografía. Aquellos que son de bilirrubinato es radiotransparente, no se ve. Es preto, ¿no? Entonces, si era de colesterina, cuando ve blanco así, está seguro de ser una litiasis de electrolitos de minerales, de calcio, de carbonato de calcio. Entonces existen de colesterina, en este caso de carbonato de calcio, de bilirrubinato o mixto, que es lo más común. Y ese es preto, negro, verde, negro así, ¿no? El bilirrubinato. Y el de carbonato de calcio es blanco. No solo en la radiografía, en la imagen del cálculo. Le voy a traer la próxima hora. Tengo una colección de litiasis, de casos que yo junté y un amigo me lo preparó así en una caja. Todo, un presente. Prova, hein? Qual a questão de prova? Fala pra mim. Sí, le voy a traer. Mañana tenemos aula. Le voy a colocar ahí. Quinta-feira. Quinta. Ah, quinta, bueno, ahí.
Y aquí están, fíjense, la 90%, el médico, si se va a equivocar en posibles causas, se equivoca por el 90, no por el 10. O cálculo de colesterina, ele se vê também no raio-x? Es menos visible, cuando es colesterina puro no, porque eso es oscuro y es radio transparente en ese caso. Y el otro es la radio opaca. Então, o único que eu consigo visualizar bem no raio-x seria o carbonato de cálcio, só. Y el mixto. Y el mixto, cuando es un mixturado ya. Ajá. Porque lo que más comúnmente no es puro ninguno, es mixturado. ¿No? Mixturado. ¿Qué acontece también? La que es carbonato de calcio y la que es mixto no se disuelve. Hay personas que corrige esto solamente, tiene cálculo, se descubre que tiene cálculo. Corrige esto, aumenta agua, ¿y qué pasa? Se disuelve, se desaparece la limpieza. Porque esos son los que se disuelven fácil, los que son de bilirrubinato o de colesterina. O de esta naturaleza o de esta se disuelve. Vamos a colocar aquí, ¿no? Cálculos de colesterina, de bilirrubinato y de carbonato de calcio o mixto. Estos son la naturaleza, ¿no? O puede ser mixto. Un mixturado, ¿ok? Bueno, seguimos. Ahí aparece, si el médico sospecha aquello, le hace un estudio a un paciente, le indica un ultrasonido, se puede ver la sombra acústica, la ventana acústica, la proyección y el engrosamiento de la pared de la vesícula. Son informaciones. El edema perivesicular que puede comenzar a formar, otras veces se habla de esto, ¿no? Barro biliar, el famoso lama biliar, ¿no? En este caso. Y a eso ya se puede llegar a una conclusión diagnóstica, fíjense. Entendiendo nada más, en un paciente se llega a concluir desde la sospecha diagnóstica a aquel, si le pregunta, sabiendo su edad y sexo, le pregunta cuáles son sus alimentos, sus hábitos alimentarios, sus hábitos tóxicos, su calidad, cantidad de alimentación y alguna patología predisponente. Y ya podemos saber qué problema de salud puede tener, ¿no? Mismo aquel que abusa del azúcar o abusa de la sal o abusa de los fritos, ¿verdad? O abusa de los tres, ¿qué va a pasar? Somos como pescados, decía un amigo nutricionista. Por eso. Y que todo lo que se afecta a la salud por la boca también se recupera por la boca. Es muy difícil, pero si le cambia el modo de estilo de vida de una persona, se cura sola. Pero ese es el tratamiento más difícil que existe. Si el médico consigue aquello con su paciente, ya es un suceso normal, ¿no? Es un suceso. Hay que darse la tarea de eso, comenzando por uno muchas veces. Entonces, por ahí va la situación. En este sentido, esto ya nosotros hablamos todo, ¿verdad? Si esto se obstruye, se engruesa esta camada y la inflamación va a comenzar desde la isquemia, necrosis, de progresar a toda la vesícula, cumpliendo, quemando todas esas etapas de entendimiento. Peor aún, no hablamos de la otra opción, que si este cálculo ocurrió para allá, como ese que se ve ahí. ¿Qué problema va a tener? Si un cálculo vira para este local. Si sale, perfecto. Y si no sale y fica aquí, ¿qué problema sería? Ahí ya tenemos una colangitis. Una colangitis aguda, ascendente, supurada, porque igualmente va a infeccionar el colédoco y va a causar un fenómeno grave. Va a agravar mucho más esa situación. A todo esto, que se le suma con una colangitis, se le suma, ¿qué cosa? Se le suma la ictericia. Cuando acontece aquello y se obstruye la vía biliar principal, el paciente no elimina bilis de ningún jeito, ¿no? Va a tener ictericia. ¿Sí? Mira eso. Yo pensé que me usaste la mano. Haciendo ejercicio. Entonces, esta fisiopatología ustedes lo leen, que es lo mismo que hablamos nosotros. ¿Está bien? Ahí, pero realmente es para entender. Para entender. Si ustedes entienden desde la fisiopatología, se entiende bien la clínica. Entendiendo esto, uno puede ya ir encaminando la idea de complicaciones que tiene un paciente sin siquiera presentar complicaciones.
¿Para dónde va? De peor. Siempre se puede estar peor. Esto, por ejemplo, si hay signos de esto que ya hablamos del cólico biliar, o viró para mejor o empeoró. Y cuando aparece fiebre, náusea, vómito o ictericia, ya está complicado el paciente. Primero porque aquí ya tiene colecistitis. Si tiene ictericia puede tener dos fenómenos. La ictericia es altamente sugerente de colangitis aguda. En no ser colangitis aparece una posibilidad que se llama síndrome de Mirici. ¿Qué cosa es un síndrome de Mirici? Eso es como que esta vía biliar con alguna alteración anatómica está muy producido aquí y cuando se inflama presiona al colédoco. Solo en el impacto cístico que fica aquí mismo. También se inflama tanto y cierra la luz de la vía biliar principal si es que pasa por aquí, ¿no? Si pasara por ahí. Y va a causar una ictericia de compresión extrínseca del colédoco de forma intermitente. Va y vira, va y vira. Mas é uma deformidade anatômica. Es una variación anatómica, que nosotros decíamos como variación anatómica. Puede acontecer, es un cálculo a veces que es muy grande y aquí presiona esto. Y acontece de una forma llamada así, como síndrome de Mirici. Se refiere a eso, ¿no? No es el más frecuente. El paciente puede tener dolores muy localizados o muy dispersos, referidos. Cualquiera de esos dolores que proyecta a la espalda, a las costas, atrás, transversal, es por un dolor visceral. Y eso depende de la cantidad de receptores viscerales, de umbral sensitivo de cada persona, puede variar. Algunos más acentuados, otros menos. Otros muy súbito que puede confundir. Fíjense que puede llegar a costas así en la espalda, llegar a brazo, molestia, ahí el médico puede pensar otra cosa también, ¿no? Otra cosa le pregunto, ¿cuál es la causa, o sea, el sexo más afectado en colecistitis? Eu acho que é a mulher. Feminino. Es mujer. E principalmente Femenino. pós-embaraço. Y no solo por el embarazo, puede ser más femenino, se considera que el femenino tiene mayor predisposición epidemiológica de colecistitis. Tem fator genético? Y puede ser hormonal, genética, alimentaria, actividad física y todos los factores, se suman todos. Otra cosa, ¿a qué edad? ¿A qué edad? Ah, Porque por ahí uno llega al diagnóstico, mujer, ¿a qué edad? ¿Qué condición de estado de salud? ¿Flaca, magriña, gordina? acho que é dos 40 pra cima. ¿Qué edad tiene? Porque si viene en crianza, ¿pensaría o no? Eu acho 30 Y a partir de 30 para frente, 30 a 45 dicen algunos, ya puede, existe el rango de mayor riesgo, ¿no? Y la constitución física, el tipo alimentario. ¿Ok? Entonces, llegamos a eso. La otra cosa dice aquí, en condiciones normales, la vesícula biliar se palpa o no, ya dice, no se palpa. Cuando usted palpa la vesícula biliar, ¿cómo se llama? Llama normal. ¿Y cómo se dice? Una vesícula biliar palpable, no debe ser palpable. Se puede palpar una masa ovoide en ese local así. Y eso ya tiene un nombre que se llama signo de Courvoisier. Puede ser visible y se llama signo de Courvoisier. Si se palpa y se es visible se llama Courvoisier-Terrier. ¿Han escuchado de eso? Tenha calma. Fala pausadamente aí, doutor. Courvoisier. Courvoisier. Você vai pasar toda la noche hablando Courvoisier-Terrier. O sea, parece nombre cachorro. Porque es francés. Es. Entonces, el paciente va a llegar con fascia dolorosa, deshidratado, vomitando, con dolor en esta región, posición antálgica. Si llega un paciente así, ¿qué usted piensa? Igual que cuando llega así, ¿qué piensa? O cuando llega así, fíjense que la endoscopía es importante. Puede tener, simulando solo alguna cosa en la mano más. Usted tiene que pensar y cuando tiene fascia dolorosa, más razón, ¿no? Y cuando ya viene deshidratado, porque posiblemente lleva con anorexia mucho tiempo, vomitando, con fiebre y todos los problemas que tiene, ¿no? Aquí aparece Courvoisier-Terrier, ¿verdad? Quiere decir que se palpa la megavesícula, una megavesícula. ¿Por qué tiene megavesícula el paciente? Por el aumento da parede, Por el fenómeno obstructivo que va a dilatar quando você progresivamente. essa tumefação.
Puede haber también vólvulos vesiculares. El paciente que tiene una vesícula péndulo muy bajo así y vira así su vesícula, en idoso o que ha emagrecido súbitamente, tiene mega vesícula y es por vólvulo o torsión vesicular. Es raro eso, más nosotros hemos visto, sí, un paciente. Como dice ahí, la percusión y auscultación, ¿ayuda aquí o no? No vaya a batir al paciente allí, ni machucar, ni percutir, ni auscultar porque no ayuda, ¿no? Solo si es porque quiere diferenciar con hepatomegalia y demás, puede hacerse la percusión. ¿Ok? Maniobras de vesícula principales son esos tres. La que más se conoce. Deja emocionado. Ahora, ¿quién es el artista? ¿Quién es? Miren, ¿qué diferencia tiene la maniobra de Prone, maniobra de Murphy, maniobra de Fisinger? ¿Qué diferencia tiene? Todo tiene el mismo propósito, con una diferencia de cómo el médico coloca su mano, ¿verdad? Por ejemplo, esa que coloca la mano así como, ¿qué maniobra sería? Este es Fisinger,